Les voy a poner un punto. Es medio punto por, 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 um, por la asistencia y medio punto por lo que al final les voy a hacer una preguntita, ¿no? Al final les voy a hacer una pregunta y ustedes, las personas que me han atendido, pues no hay ningún problema. ¿Por qué es esto importante? Porque le voy a enseñar esta partecita para que usted esté claro sobre cómo es lo que tiene que hacer de aquí en adelante todos los trabajos, ¿no? Y igual, no solo para mi materia, sino para que usted pueda hacer sus investigaciones, sus trabajos de las otras materias, cuando ya esté en la vida normal de profesional, pues usted también sepa cómo hay que hacer o cómo hay que estructurar un tema, ¿no? Cuando usted tiene que investigar, usted tiene que estructurar un tema y lo vamos a ver de la siguiente manera. Tenemos el ensayo crítico, que es lo que se denomina. ¿Por qué hacemos ensayo crítico? Es por lo que vamos a tener que hacer varias lecturas de ciertos documentos, de cierta información bibliográfica, estadística, de la prensa, de todos los libros digitales, de revistas científicas, de algún video, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a leer, vamos a tomar en consideración qué es lo que está pasando y nosotros poder exponer lo que piensan varios autores, ¿sí? Y lo que al final, lo que yo creo que concluyo, pero con siempre que la conclusión siempre debe realizarse con razón, una razón fundamentada. ¿Está claro? Por ejemplo, voy a tomar un tema, posteriormente un tema que es bien controversial, es el asunto de la religión. Me imagino que muchos de ustedes serán muy católicos o muy evangélicos. Posiblemente no haya personas que no crean en Dios. Y, y bueno, y vamos a ir chequeando algunos documentos y cada uno va a poder citar al final la crítica, ¿no? Es decir, su criterio. Y, y me va a indicar si es que al final, después de lo que lee, después de lo que revisa, si es que existe o no existe o nos han tomado, nos han comido el cuento todo el tiempo, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo vamos a hacer. Eh, Dentro de un ensayo crítico viene un párrafo de introducción. Vamos a desarrollar un párrafo con una idea, desarrollamos otro párrafo con otra idea, podemos desarrollar un párrafo tercero con otra idea y en base a estas tres ideas, en base a estas tres hipótesis o conjeturas que nosotros hacemos, conjeturas igual que una hipótesis, tenemos un párrafo de conclusión, ¿sí? Entonces, ¿cómo realizo? ¿Cuál sería el primer paso para escribir un ensayo crítico? Primero voy a elegir un eje temático o semántico que se llama. Por ejemplo, puedo revisar un tema de música e identidad. Puedo ver el poder de los medios de comunicación, la corrupción, el aborto, las redes sociales, el machismo, etcétera. Sí, cualquier tema que hayamos elegido, como el que les mandé, el capitalismo y el socialismo. Sí, hay muchas cosas que están pasando en el mundo y normalmente se basan en eso. Ustedes han de escuchar noticias y quiero que vayan escuchando noticias nacionales, parte internacional que les dan, pero sí sería bueno que ustedes se acostumbren a, a escuchar noticias. Y escuchar noticias significa ir viendo todo lo que es la política, todo lo que es economía a nivel local y a nivel mundial. Usted ahorita de estar ya con un novio o con una novia y cuando va a la casa de sus suegros, el tema de conversación normalmente siempre es la política.
¿Qué es el sistema? Por ejemplo, hablan del sistema capitalista, el sistema socialista, y usted no sabe nada. Y usted se queda callado, viéndole las caras al uno y al otro, y usted realmente no contesta nada. Se habla sobre el coronavirus, no tiene o tiene poca información o no tiene información actual, y usted asimismo se queda viendo al uno y al otro. Comienzan a hablar de los partidos políticos, comienzan a hablar de alguna otra situación y usted asimismo se queda viendo las caras. Posiblemente comienzan a hablar de fútbol y ahí sí comienza a hablar usted, ¿sí? ¿Qué pasa con el equipo del técnico? ¿Qué pasa con el equipo del Macará, con el Muchurruna o con la Liga o con el Barcelona o el MLE? Y usted ahí es mis respetos para eso. Si no le gusta el deporte, ¿qué tal si comienzan a la ronda de cachos? Entonces, no, pues yo. Entonces ahí lo único que le consideran sus suegros es decir, no, es un payaso el que está aquí con mi hija. Entonces, fíjense en que ustedes van haciéndose profesionales y por lo tanto ustedes tienen que tener todo el conocimiento para poder conversar. Supongamos que ustedes van a trabajar en un municipio y les toca estar en una reunión con el alcalde. Y el rato que están ustedes con el alcalde, significa que van a topar temas de política, temas que están pasando a nivel nacional o a nivel mundial, y ustedes tienen que saber, no pueden quedarse callados. Ojo, no, eso no es bueno, nunca. Entonces, vamos a elegir el tema. Al final yo les voy a dar siempre los temas. Hay uno o dos temas que ustedes van a elegir a su criterio. Quiero que también, para que ustedes aprendan a leer, lastimosamente antes o hasta ahora, hay ciertos profesores que nos castigan o que nos castigaban. Si te portas mal, te pones a leer o te pones a estudiar. O sea, eh, no puedo decir que la lectura es un castigo, sino más bien la lectura es bueno, en todo sentido, siempre hace bueno. ¿Sí? Saber elegir qué leo y qué no leo, eso es bueno. Saber elegir música es bueno. Saber elegir o tener mi propio criterio y no llevarme por lo que digan mis amigos o mis amigas. Aprenda a tener su propio criterio. Ejemplo, le digo, vamos a tomar, vamos a consumir bebidas alcohólicas. Usted no quiere, vamos. Bueno, compramos la botella y comenzamos a tomar. No, no quiero. Toma. Bueno, no es, eso es falta de personalidad. Si le ve a uno que está fumando y le pasa el tabaco, no, y punto. Y se acabó el lío. Aprendan a tener ustedes su personalidad. Si usted no, nadie no le puede obligar a consumir bebidas alcohólicas o consumir sustancias estupefacientes o un cigarrillo. Acuérdese que en hombres el cigarrillo tiene repercusiones a futuro, es decir, si usted fuma a futuro, después cuando tenga unos 40, 45 años, vea qué hace con su mujer, porque su mejor amigo ha de estar muerto. Entonces, ahí vaya pensando. Entonces, ¿quiere tener ese problema? Siga fumando. Y no es ningún problema. ¿Sí? El que se afecta es usted, no ninguno de nosotros. Entonces, usted ya sabe esto, ya tiene conocimiento de lo que le puede pasar cuando usted consume demasiado el cigarrillo. Como ya tuvo conocimiento, es la decisión suya de seguir o no seguir consumiendo el cigarrillo. ¿Sí? Yo le aviso, y si es que no me cree a mí, pues revise. Es más, usted siempre no debería creernos a nosotros. Y usted coja y revise y compare para ver si es que todos los que estamos aquí al frente le decimos las cosas que son correctas. O si es que nos equivocamos y usted nos corrige. ¿Hecho? Entonces, eso siempre, siempre, siempre tienen que ustedes entender, ¿no? Entonces, ¿cuál era el segundo paso? La lectura y la investigación. Tengo que leer, ¿sí? Tengo que leer. Inclusive cuando ustedes
tengan un hijo o una hijita, de pequeño, en vez de hacerle ver la televisión y que esté cansado de la televisión viendo y que ya se duerma por estar cansado de ver la televisión, más bien usted llévele al cuarto, cómprele un cuento o compre varios cuentos y léale. Y va a ver que su hijito o su niño o su hermanito le pone mucha atención y eso va, lo que le va haciendo es que le agrade la lectura. Y cuando esté ya en la escuela y cuando esté en el colegio, cuando esté en la universidad, ese chico, ese pequeño que era, que usted le puso a leer cuando era pequeño, contándole historietas, puede ser de terror, puede ser de suspenso, de cómics o cuentos, entonces, o fábulas, ¿sí? Cuento y fábula es distinto, ¿sí? El cuento es cuento y la fábula es que lleva una moraleja o que queda con una moraleja. Y cuando usted le incentive de la manera de la lectura, al final, al final, usted es buen estudiante, ¿sí? Tan simple como eso. Métase en la cabeza, usted tiene una buena lectura, usted es un buen estudiante. Si usted no sabe leer correctamente y si usted no practica la lectura, es un mal estudiante. A veces uno no se sabe cuándo es un buen profesional o un mal profesional. Un buen estudiante o un mal estudiante si todos están recibiendo lo mismo. Lo único que hace la diferencia es que el uno lee bien y entiende y el otro lee mal y no entiende. Y por eso es que existe la diferencia entre ser buen estudiante y mal estudiante o mediocre estudiante. ¿Sí? Y al final va a tener a su futuro, va a tener una profesión mediocre, un profesional mediocre, y eso no puede ser. Es decir, usted tiene que incentivar la lectura, investigue, no crea mucho lo que las personas digan, es más, no crea lo que yo le estoy diciendo, analice usted, verifique y ahí al final saque su propio criterio y diga, ¿sabe qué? En verdad, esta persona tiene razón, por esto, por esto, por esto. Esta otra persona no. Así, no tiene razón por esto, por esto, por esto. Y va teniendo su propio criterio y usted va definiendo y entendiendo que usted toma las decisiones. Así se equivoque, porque en la vida nos vamos a equivocar siempre, pero al final es decisión suya, no porque alguien le dijo y se equivoca por la otra persona. Entonces, eso no es correcto, ¿no? Acuérdense, primer paso, elegimos un tema. Segundo paso, damos lectura y una investigación en varios datos bibliográficos, estadísticos, papers, todos documentos científicos, etcétera, todo lo que me pueda ayudar para entender ese tema. Una vez que yo hago esta lectura, hay que tener siempre estas técnicas. Usted siempre, acuérdese la técnica del subrayado, pero hay algunas personas que subrayan y subrayan casi todito. Eso no es, ¿sí? Comienza a leer y dice, esto está bien, esto está bien, esto está bien, esto está bien. Comienza a leer acá, esto también, esto también, esto también, esto también. Comienza a leer esto, esto también, esto también. Al final queda casi todo rayado. Lo que usted tiene que hacer es aprender a leer todo ese tema. Aprenda a leer dos veces el tema. Cuando vaya a leer, lea dos veces el tema para que usted siempre se acuerde qué va a leer, ¿sí? Y qué es lo más importante. Siempre el tema es clave. Siempre el tema, cuando yo coja una lectura, siempre el tema lea dos veces y demórese un poquito y entienda qué es el tema. Y una vez que ya entendió el tema, lo que quieren decir, entonces usted comience sobre el tema a manejarse y ahí acuérdese el tema y dice, esto es importante porque el tema me dice esto. Esto también es importante, perfecto, porque el tema me dice esto. Entonces usted va a tener ya la técnica de subrayar.
Estos mapas mentales también son buenos. El mapa mental, esto es más fácil de recordar que esto. Es decir, nosotros tenemos en nuestro cerebro, una técnica de estudio es mucho más fácil por imagen que en forma descriptiva. Cuando algo usted quiera recordarse, hágalo siempre a manera de cuadro sinóptico. Y ahí usted va poniendo las palabras claves y usted sabe y se recuerda siempre. Pero cuando hace descriptivo, usted lo que tiene que hacer es con sus palabras, más no, aquí tiene que coger ciertas palabras claves para que vaya en ese orden lógico. Pero se olvidó algo y se complicó toda la vida, ¿sí? Esta se aprendió bien y comienza a decir de memoria, y la segunda sí, alguien le interrumpió y ya no se acuerda la tercera y no se acuerda nada de esto. En cambio, este mapa mental lo que ayuda es a tener todo lo que usted quiere expresar, acuérdese y se va empleando, y como va empleando su propio vocabulario, esto es mucho más fácil de entender, ¿no? Entonces, recomendación, aparte del subrayado, siempre realizar un mapa mental para que usted entienda de la manera mucho más fácil. En el tercer paso, una vez que hacemos ya la lectura e investigación, pues escribimos ya el ensayo crítico, ¿no? ¿Y cómo escribimos? ¿Cómo escribimos? Primero, sabíamos que ya estaba el tema y ahora lo importante es plantear la idea principal, ¿sí? Es decir, vamos a crear una tesis, una conjetura, ¿sí? Una hipótesis. Entonces, esta tesis, esta conjetura debe ser interesante, clara, coherente y con un verbo, que permita comentar, criticar y analizar. Para eso, vamos a salir de aquí y les voy a dar, espérenme un minutito, entro a... Hay unos verbos en taxonomía de Bloom, ¿sí? En el que usted puede ingresar, y déjeme, ya le voy a compartir. Eh, Ingrese al internet, le coloca verbos en taxonomía de Bloom, y usted tiene aquí todos los verbos que puede ocupar cuando se trata de memoria, de comprensión, de aplicación, de análisis, de síntesis y de evaluación. Y fíjese que aquí tiene mucho más, ¿sí? Pero acuérdese, verbos en taxonomía de Bloom. Por ejemplo, yo quiero hacer una aplicación. Entonces dice aplicar, bosquejar, calcular, catalogar, clasificar, completar, delinear, demostrar, etcétera, etcétera. Entonces, yo aquí tengo, cuando se trate de aplicación, puedo utilizar cualquiera de estos verbos que se acople a mi oración. Cuando se trate de análisis, cuando quiero comprender, utilizo cualquiera de estos verbos. Y usted puede irse en cualquiera de estas páginas para que usted sepa qué es. Quiero una evaluación, es decir, mi objetivo específico va a ser evaluar. Entonces, yo tengo que puedo más bien dicho, utilizar cualquiera de estos verbos que significan evaluación, ¿sí? Entonces yo digo evaluar, estimar, elegir, defender, criticar, contrastar, comparar, calificar, argumentar, apreciar, apoyar, actualizar, valorar, etcétera. ¿Sí? Entonces, verbos en taxonomía de Bloom a usted siempre le va a servir para que pueda plantear las ideas y la tesis siempre con un verbo en infinitivo, ¿no? Son verbos en infinitivo. Entonces, tengo que plantear claramente coherente con un verbo que permita comentar, criticar y analizar, ¿no?
Entonces, esta idea principal tengo que contextualizarla. ¿Cómo? Ya vamos a hacer acá unos ejercicios. Ya vamos a ver unos ejercicios en el cual usted ya puede ver. Cuarto paso ya es escribir el ensayo crítico. Entonces, nos planteamos, una vez que ya nos damos lectura, una vez que identificamos el tema, damos lectura e investigación sobre el tema, ¿sí? Luego resaltamos lo que es más importante a manera de descriptiva o mapas mentales, planteamos la idea, ¿sí? Y nos vamos ya para escribir. Entonces, ¿cómo se escribe el párrafo de introducción? ¿Cómo se escribe el párrafo de introducción? Entonces, hay una partecita que es opcional, que es el epígrafe. ¿Qué es epígrafe? Vamos así mismo, me voy a salir de acá. Déjenme para verles, por ejemplo, un epígrafe. Yo quiero hablar de la música, ¿sí? Pongamos la música y quiero frases célebres respecto a la música. De cantantes, de lo que usted quiera, ¿sí? Yo puedo poner lo que usted quiera. Puede poner de cantantes, de otras personas, como usted desee. Entonces, un epígrafe significa que sobre el tema que yo estoy haciendo, le puedo poner una frase de alguna persona que sea importante o alguna frase que esté relacionado al tema. Por ejemplo, yo digo, sin música la vida sería un blanco para mí. ¿Quién lo ha dicho esto? Tal persona. Jimi Hendrix, la música es mi religión. Esto es un guitarrista que murió con sobredosis. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una frase que dice, en el mundo del arte, como en toda la creación, la libertad y el progreso son los principales objetivos. Estos se llaman epígrafes, es decir, una frase relacionado al tema en el que yo estoy realizando. No me agrada esto, yo digo, el jarrón da forma al vacío y la música al silencio. Digo, no me gusta esto, la música no está en las notas, sino en los silencios entre ellas. La música no se canta, se respira. Por ejemplo, esto está más bonito, ¿sí? Y es Alejandro Sanz. Entonces dice, la música no se canta, se respira, ¿sí? Y así usted puede poner, por lo que le puse, frases célebres y de músicos, ¿no? Entonces, lógicamente van a estar aquí puro músicos. Pero si es que usted encuentra frases hacia la música o sobre la música, cortas, eso es un epígrafe, ¿sí? Sin música la vida sería un error. Bonito, ¿sí? ¿Sí está claro, por favor, chicos? Sí. Ok, listo. Entonces, es opcional el epígrafe, pero para que ustedes, por lo menos todo el primer parcial, van a hacer ejercicios con epígrafe, no tanto opcional, sino medio como obligatorio. El segundo parcial ya lo van a hacer opcional, pero siempre es agradable alguna frase relacionado al tema en el que estoy viviendo. Entonces, vamos viendo esto. Primero está compuesto por, ya les digo, el epígrafe, que es una frase relacionada al tema. Viene un gancho, la tesis, que es la idea principal, las ideas de sustentación y el cierre. A ver, ¿qué es el gancho? El gancho es una idea llamativa que atrapa, es decir, yo quiero que la persona lea el tema y el momento en que lee una o dos líneas, que puede ser una cita, un dato estadístico o mediante pregunta o una oración impactante, para que la persona diga, ah, es interesante este tema y siga leyendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
Yo digo un dato estadístico, por decirle algo, 5 millones de personas o más de 5 millones de personas han fallecido con el COVID en el mundo, ¿sí? O yo puedo decir, eh, los datos nos dan que 5 millones de personas han fallecido con el COVID, pero realmente se estima que ha sido unas 10 veces más de esa cifra. Y para, por ejemplo, aquí en el Ecuador, creo que nos daban las cifras, si no me equivoco, estaban por unos 35.000 a 40.000 personas fallecidas. Pero si usted coge el registro civil de las personas fallecidas en el 2018 y 2019, en el 2018 han sabido fallecer más o menos aquí en el Ecuador por año, de enero a diciembre, en un año, han sabido fallecer 103.000 personas y en el 2019 105.000 personas. Ah, no, perdón, estoy mal. 63.000 y 65.000 personas. En el 2018, 63.000 personas y en el 2019, 65.000 personas. Resulta que en el año 2020, en marzo que comenzó lo de la pandemia y prácticamente a un mes y medio que comenzó ya aquí en el Ecuador la pandemia, resulta que en ese año del 2020 fallecieron alrededor de 105.000 personas. Entonces, eso significa que han fallecido casi 40.000 personas más en ese año. Entonces, eso me da la idea de que las cifras que dio el Ministerio de Salud o a través del gobierno no fueron las reales. Porque si en promedio fallecían 63.000 personas en el 2018, 65.000 personas en el 2019, se supone que estaría por unos 66 o 65 o 67.000, más o menos, estarían en el 2020. Pero si fallecieron 105.000, se puede deducir, porque no puedo afirmar, puedo deducir de que esos 40.000 posiblemente fueron por el COVID o la COVID, que es lo correcto. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo ya tengo un dato y yo tengo una cita, si es que yo tengo un dato estadístico, para yo poder poner una idea llamativa en lo que yo hablo del COVID en el Ecuador. ¿Sí? Entonces, en base a un dato estadístico. Yo puedo hacerlo a través de una cita, a través de una pregunta o una oración impactante. Ya vamos a ver algunos ejemplos más atrás. La tesis tengo que tener una idea clara, una idea principal de lo que tengo que consultar. Las ideas de sustentación a través de las cuales se analiza el tema, tesis o postura. Esto es, por ejemplo, las semejanzas y las diferencias entre varios autores, ¿sí? O entre varios temas, por ejemplo, qué es el capitalismo y qué es el socialismo. Tienen unos que defienden y otros que no. Unos que le dicen que sí es bueno y otros dicen que no es bueno. Al final yo tengo que hacer un análisis como lo hice con los datos estadísticos del registro civil, y yo puedo tomar mis decisiones. Yo puedo decir, ¿saben qué? Si el gobierno dijo que 13.000 personas o 15.000 personas fallecieron en el año 2020 a causa de la COVID, yo puedo indicar que los 40.000 del registro civil que aparecen en el año 2020 reflejan totalmente lo contrario. Es decir, debería presumirse porque no puedo afirmar, debería presumirse o estimarse de que esa cantidad adicional de fallecidos es a causa de la COVID. ¿Sí? Entonces, yo puedo refutar esos datos que me está arrojando el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque tengo conocimiento. Tan simple como eso. Yo tengo conocimiento y listo. Una pregunta. ¿Ustedes creen en el diablo, en el demonio, en Satanás? Alcen la mano. Alcen la mano los que creen en Satanás, demonio, diablo, Lucifer, como quieran que ustedes hayan escuchado. ¿Quién cree en eso? Alcen la mano.
Listo. Los cuatro creen, ¿no? Steven, Ricardo, Priscila, Andrés, Jessica. Ok. Ya vamos a ver realmente después. Vamos a ver qué es lo que pasa con ese famoso diablo Satanás, ¿no? Y van a ver que hay algunas cosas que nos han dicho que es las cosas así y que no hay tal, ¿sí? Y lógicamente ustedes se van a calentar porque hay muchas personas que se calientan y especialmente cuando hablan conmigo sobre esos aspectos. Yo escribí unos 2 libros, me gustó siempre hacer una película, escribí un libro. El primer libro me demoré casi 3 años porque no podía hacer ni siquiera un párrafo. Y luego hice el segundo libro y después cuando terminé el segundo libro dije voy a hacer una recopilación más bien del uno y del 2 y le estoy cambiando y le estoy haciendo algunas cosas mucho más agradables porque ya no me gustó lo que escribí al comienzo, ¿sí? Pero es muy agradable escribir un libro, ¿sí? El escribir un párrafo creado por usted con sus propias palabras es difícil. Más aún, dejar un capítulo escrito, usted deja un capítulo escrito y después es más difícil dejarle enganchado para que siga, que le dé esa duda y usted siga siga leyendo. Es como el Netflix. Si usted tiene y ve una serie, siempre le dejan con algo impactante para que el segundo capítulo usted vea, o como hacen las novelas. Al final le dejan con algo, con una intriga, y usted dice, quizás que mañana llegue para ver. Si tengo el Netflix, entonces ese mismo rato sigo viendo el segundo capítulo. Termina el segundo capítulo de esa serie, me dejan con algo que me causa duda y sigo con el tercero. Exactamente lo mismo es acá. Lo mismo yo tengo que hacer de esa misma manera, ¿no? Ese es el enfoque en el que yo tengo que hacer. Bueno, vamos para seguir definiendo algunas cositas. Por ejemplo, algo que les puse un ejemplo, paso a paso, que es plantear la tesis, es algo sobre el teléfono y que a todos nos es necesario y a muchos les encanta y a otros ya abusan del teléfono, ¿no es cierto? Bueno, dice, los teléfonos celulares afectan diversos ámbitos de la vida de muchos adolescentes que se han convertido en una generación dependiente y sin conciencia de los efectos negativos que estos causan. Es decir, escribir una oración coherente y clara que exprese una postura ante un tema. Debe tener un verbo, ser una afirmación. Para este ensayo debe poder generar un análisis crítico, ¿sí? Entonces, nuevamente, yo he planteado una tesis. Los teléfonos celulares afectan diversos ámbitos de la vida de muchos adolescentes que se han convertido en una generación dependiente y sin conciencia de los efectos negativos que estos causan, ¿sí? Esta es una tesis planteada por los teléfonos celulares. Afectan diversos ámbitos de la vida de muchos adolescentes, más en la vida de ustedes, ¿no es cierto? Se han convertido en una generación dependiente. Ustedes, si no están con el teléfono al lado, están fregados. ¿Sí? Ese día que se cayó por horas el Facebook y toda esa situación, han de haber estado más preocupados que del COVID mismo. ¿Sí? Y hay algunas personas que no tienen conciencia por lo que abusan del teléfono y, lógicamente, tienen efectos negativos que ellos causan. Veamos. Esto yo planteé la tesis, ¿no? Usted puede plantear de otra manera, pero bueno, vamos a ver. Ejemplo, el paso a paso, ¿no? Que estaríamos aquí. Estaríamos en la tesis y las ideas de sustentación que estaríamos como paso a paso. Entonces, yo digo, hay que buscar las ideas de sustentación. Para ello hacemos la pregunta, ¿por qué a la tesis? ¿Sí? ¿Por qué a la tesis? Entonces, a
A esta tesis les ponemos ¿por qué antes? Entonces, ¿por qué los teléfonos celulares afectan los diversos ámbitos de la vida de muchos adolescentes que no toman conciencia de los efectos negativos que estos causan? Acuérdese, los teléfonos celulares afectan diversos ámbitos de la vida de muchos adolescentes que se han convertido en una generación dependiente y sin conciencia de los efectos negativos que estos causan. Pongo la palabrita ¿por qué? ¿Por qué los teléfonos celulares afectan diversos ámbitos de la vida de muchos adolescentes que no toman conciencia de los efectos negativos que estos causan? Entonces, buscamos respuestas lógicas y esas serán las ideas que sustentarán críticamente la tesis. ¿Por qué? Pregunto. Contesto. Porque los jóvenes prefieren mantenerse conectados a compartir con su familia. ¿Por qué los teléfonos celulares afectan diversos ámbitos de la vida de muchos adolescentes que no toman conciencia de los efectos negativos que estos causan? Porque dedican más tiempo al uso de estos dispositivos que a sus tareas escolares. Estoy contestando con esto, ¿no? Pregunto, ¿por qué los teléfonos celulares afectan diversos ámbitos de la vida de muchos adolescentes que no toman conciencia de los efectos negativos que estos causan? Respondo, porque prefieren las actividades en línea, juegos, redes sociales, encerrados en sus casas a aquellas al aire libre. Pregunto, contesto. Entonces, yo ya tengo tres para esto desarrollar en el primer párrafo, esto en el segundo párrafo y esto en el tercer párrafo. Veamos cómo nos va quedando. Busco un gancho, una frase que atrape y que llame la atención, que puede ser cita, pregunta, dato estadístico o un pensamiento. Digo, los milenios, la generación más conectada y la más aislada. ¿Sí o no que sí le atrapa? ¿Sí? Ustedes son los milenios. Ustedes son de este nuevo milenio. Los milenios, la generación más conectada y la más aislada. ¿Por qué? ¿Por qué hoy los adolescentes prefieren una máquina o una persona? Puedo hacer pregunta. ¿Sí? Entonces, una cita. Los milenios, la generación más conectada y la más aislada. En pregunta, ¿por qué hoy los adolescentes prefieren una máquina a una persona? Es decir, esto va a ser mi gancho. ¿Sí? Dato estadístico, no tengo, o puede ser a través de un pensamiento. Les he puesto la cita y la pregunta. ¿Sí? Redactar varios y luego selecciona la más impactante y que sea atractiva, ¿no? Personalmente me agrada más los milenios, la generación más conectada y la más aislada. Entonces, este va a ser el gancho de mi tema, ¿sí? Acuérdense, el tema, yo puse plantear la tesis, los teléfonos celulares. Entonces yo digo, los milenios, la generación más conectada y la más aislada. Seguimos manejando. Redacta el cierre. Dice, cerrar el párrafo con una oración que dé paso a los párrafos de desarrollo. Hay dos opciones. Primero, o más bien dicho, literal A, frases hechas, ¿sí? Frases hechas. En los siguientes párrafos se realizará un análisis crítico en base a las ideas de sustentación y B, parafraseando la tesis. A ver, hay dos, con frases hechas o parafraseando la tesis. Esto es más agradable, la que es parafraseando la tesis. Veamos un poquito para, esto no me han de entender mucho, pero vamos con el ejemplo. Entonces, tengo el gancho. Los milenios, la generación más conectada y la más aislada. Gancho. La tesis. Los teléfonos celulares afectan diversos ámbitos de la vida de muchos adolescentes que se han convertido en una generación dependiente. Las ideas de sustentación. Acuérdense que era, ¿por qué los teléfonos celulares afectan diversos ámbitos de la vida? Porque los jóvenes prefieren mantenerse conectados a compartir con su familia.
¿Por qué los teléfonos celulares afectan diversos ámbitos de la vida de muchos adolescentes? Porque dedican más tiempo al uso de estos dispositivos que a sus tareas escolares. ¿Por qué los teléfonos celulares afectan diversos ámbitos de la vida de muchos adolescentes? Porque prefieren las actividades en línea, juegos, redes sociales, encerrados en sus casas, a aquellas al aire libre. Y el cierre dice, en los siguientes párrafos se realizará un análisis crítico de cómo los móviles afectan la vida de los adolescentes a partir de las ideas expuestas. Es decir, a partir de estas ideas vamos a desarrollar en cada uno de los párrafos. Vamos a seguir un poquito más para que ustedes me vayan indicando si van entendiendo, ¿no? Entonces, yo voy a hacer el párrafo ya de introducción. Con todo esto, yo ya puedo hacer el párrafo de introducción. Entonces, me dice, los milenios, la generación más conectada y más aislada. El gancho. La hipótesis. Los teléfonos celulares afectan diversos ámbitos de la vida de muchos adolescentes que se han convertido en una generación dependiente. Las ideas de sustentación. Porque estos prefieren mantenerse conectados a compartir con su familia. En segundo lugar, aquí ya no puedo poner porque, sino en segundo lugar, dedican más tiempo al uso de estos dispositivos que a sus tareas escolares, y ya no puedo poner porque, y por último, prefieren las actividades en línea, juegos, redes sociales, encerrados en sus casas, a aquellas al aire libre. El cierre que tengo que hacer de este párrafo de introducción, en los siguientes párrafos se realizará un análisis crítico de cómo los móviles afectan la vida de los jóvenes a partir de las ideas expuestas. Es decir, a partir de estas 3 ideas expuestas. ¿Sí? Aquí está el gancho, la tesis. Aquí están las ideas de sustentación. Y aquí hago el cierre indicando de que estas voy a exponer o voy a explicar qué es lo que pasa con cada una de ellas. Entonces, vamos con el párrafo de desarrollo. Sí, hay la idea de sustentación, la idea de sustentación es esta. La primera, ¿por qué los jóvenes prefieren mantenerse conectados a compartir con su familia? La segunda, ¿por qué dedican más tiempo al uso de dispositivos? Y la tercera, las actividades de juegos en línea. Entonces, revisemos. La idea de sustentación 1, vamos a hacer parafrasear, es decir, con esa idea de sustentación le extendemos la oración. La idea de expansión de cita, podemos poner una cita o podemos al inicio, es decir, sustentamos, podemos una idea de expansión. También podemos otra idea de expansión si es que hay otro criterio diferente al de acá, y hacemos el cierre. Entonces, vamos con el ejemplo mucho más claro. El párrafo de desarrollo dice, en la actualidad, un alto porcentaje de adolescentes han creado un lazo difícil de romper con su dispositivo electrónico, al cual le han otorgado un valor sin límite, de tal manera que pueden prescindir del tiempo real y físico con la familia y amigos, y dejarse atrapar por una pantalla. El padre, la madre, los hermanos han pasado a segundo plano. La familia ha perdido valor, protagonismo, autoridad. Viven inmersos en una realidad virtual que les pone en sus manos el mundo, pero les aleja de su realidad. ¿Sí? Acuérdese, la familia. Entonces, leo, investigo y pongo el primer párrafo. El primer párrafo, ¿sí? Este párrafo de aquí que les decía, este párrafo de aquí, aquí están las ideas de sustentación. A ver, perdón. A ver. ¿Dónde se me fue?
Aquí. Desarrollo de párrafo 1 con la idea de sustentación 1. Desarrollo del párrafo 2 con la idea de sustentación 2 y el desarrollo del párrafo 3 con la idea de sustentación 3 y al final hago un párrafo de conclusión en base a la familia, en base a que no hacen, prefieren el celular a que las tareas escolares y esta tercera que no hacen deporte, sino más bien prefieren los juegos, PlayStation, etcétera. Entonces, revisemos la segunda idea de sustentación. La segunda idea de sustentación era, dedican más tiempo al uso de estos dispositivos que a sus tareas escolares. Una vez que leo, investigo, yo puedo hacer un párrafo de eso. Y dice, el uso desmesurado de aparatos electrónicos constituye una disrupción de la comunicación en familia y contribuye al aislamiento de los miembros. Se supone que el teléfono celular es para mejorar la comunicación entre las personas, pero ¿quién en su casa no ha visto a la familia reunida en la sala, cada uno embebido en la pantalla de su teléfono sin poner atención a nada más? El teléfono celular, los videojuegos o las tabletas pueden crear una peligrosa individualización de los miembros de la familia. Esto dice Luis Palermo Sánchez Rodríguez y Trujillo en el 2016 en su página 45, que debe estar abajo ya en la bibliografía determinado. Es decir, esto yo puedo hacer una cita y mucho más fácil de lo que él dice, ¿sí? Entonces, yo puedo también hacer mediante una cita que me haya impactado una lectura al respecto de esto. Y lo único que hago es colocar quién lo ha dicho y en qué libro lo dice, ¿sí? Esta es la segunda idea de sustentación. Vamos con la tercera idea de sustentación. Dice que prefieren las actividades en línea, juegos, redes sociales, encerrados en sus casas, aquellas al aire libre. Entonces vamos con la tercera. Es decir, en la actualidad no se valora el contacto personal. Ha pasado de moda. Los miembros de la familia han olvidado la importancia del diálogo, del compartir, del juego. Esta institución está perdiendo su esencia. ¿Qué es el ser el pilar de las relaciones humanas? No es cuestión de buscar culpables, pero sí los habría, serían los dispositivos electrónicos que hoy gobiernan la vida de un gran sector de la sociedad. ¿Sí? Entonces, yo estoy manejando el cierre de esos párrafos. Vamos a ver. Dice, estoy parafraseando la tesis en base a las tres ideas de sustentación. Tengo que hacer este párrafo de conclusión, el balance o resumen, la valoración personal, es decir, mi criterio, y el cierre con el conector de conclusión. El conector de conclusión es, en definitiva, en resumen, ¿sí? Entonces, en síntesis, vamos a ver el párrafo de el balance y el último que yo pongo mi criterio. Entonces, el conector de conclusión, en conclusión, en resumen, ¿sí? Yo puedo poner esto, en conclusión, la tesis. La dependencia de los móviles afecta la vida de los adolescentes en los diversos aspectos, ¿sí? Acuérdense de la tesis. Teníamos aquí la tesis. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Parafraseo de la tesis. Entonces dice, la dependencia a los móviles afecta la vida de los adolescentes en diversos aspectos. Parafraseo, es decir, cambio de orden, las palabras, aumento otras palabras, pero en relación a la tesis que planteé. Es así como el balance que yo hago de la lectura, todo lo que está en negro, es así como las relaciones familiares se han deteriorado. Y es el celular quien sustituye al padre, a la madre, al hermano, el diálogo,
Los espacios para compartir han perdido valor. Otro ámbito alterado por este nuevo amigo, hijo de la evolución tecnológica, es el desempeño escolar. El tiempo dedicado a los estudios se ha visto mermado, lo que repercute en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la naturaleza ha sido sustituida por una realidad virtual. El entretenimiento ahora se da en cuatro paredes. Fíjense en que aquí pongo el conector, en resumen, en definitiva, lo que sea. Ya les voy a dar, ahí abajo están algunas, o en otro archivo ya les voy a dar estos conectores. La tesis parafraseo, pero aquí en el balance hago de las tres ideas de sustentación que puse. La primera era la familia, es así como las relaciones familiares se han deteriorado y es el celular quien sustituye al padre, a la madre, al hermano, el diálogo. Los espacios para compartir han perdido valor. Punto. Familia. Otro ámbito alterado por este nuevo amigo, hijo de la evolución tecnológica, es el desempeño escolar. El tiempo dedicado a los estudios se ha visto mermado, lo que repercute en el proceso enseñanza-aprendizaje. Idea de sustentación 2. Y la tercera, y la naturaleza ha sido sustituida por una realidad virtual. El entretenimiento ahora se da en cuatro paredes. ¿Sí? La idea de sustentación tercera. La valoración, lo que yo, mi criterio en base a lo que he dado lectura, ¿sí? Mi criterio. El mundo ha cambiado. La tecnología ha hecho aportes importantes, cambios positivos, pero también ha encerrado al ser humano y en especial a los adolescentes en un mundo virtual que los aleja de la realidad, del contacto con el otro. Hoy se construyen mundos en torno a dispositivos electrónicos. La generación actual está conectada, pero desconectada de su realidad. El cierre. Por lo que, ¿hasta qué punto el pensamiento de Einstein hoy describe la sociedad? Es decir, lo dejo como pregunta para que sigan investigando esto, ¿sí? Este tema. Temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo solo tendrá una generación de idiotas. Entonces, dejo con una pregunta, termino con una pregunta para que cada vez que usted lea, cada vez que cualquier persona que lea sobre este tema que yo hice, ¿sí? Sobre este tema que he desarrollado, tengo el párrafo de desarrollo, ¿sí? Y mi cierre, mi criterio, mi valoración y una pregunta de alguien importante, de Einstein, que temo el día que en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo solo tendrá una generación de idiotas para que la persona que acabe de leer diga, ¿sabe qué? Cierto, es correcto. Y en verdad este tema me interesa y poder seguir investigando. Por último, pongo las referencias, ¿sí? Las referencias de donde lo obtuve y está listo el ensayo para ser entregado. Preguntas, chicos. ¿Está claro? Sí, está claro. Sí. ¿Está? Ok. ¿Ya? Si es que no hay preguntas, entonces yo este momentito les voy a pasar al WhatsApp para que tengan este archivo. La próxima clase ahora. Ustedes ustedes ya me hicieron el capitalismo con el socialismo, ¿no es cierto? Ustedes ahorita ya tienen todas las ideas de lo que leyeron, de lo que vieron, de lo que observaron, de todo lo que ustedes hayan investigado, ¿sí? De lo que cada uno haya investigado. Ahora lo va a hacer bajo este aspecto, ¿sí? Bajo este aspecto. Y la próxima clase, el día lunes tenemos, ¿no es cierto? El día lunes nos conectamos para revisar. No me mandan los deberes, ¿sí? No me mandan este trabajo hecho ya en ensayo crítico, sino yo al azar les voy indicando para que ustedes me puedan compartir y yo les voy indicando más bien a cada uno
cómo, si es que han hecho correctamente o si es que alguna cosa o alguna sugerencia les puedo dar para que vayan un poquito ya depurando. Una vez verán que les voy a poner un punto a las personas que hoy han asistido, un punto, así de simple, pero porque sí me han atendido correctamente. Ese punto se corrobora el día lunes que vamos a tener y yo les voy a decir indistintamente. Y luego, ya con eso, ya podemos dar algunos temas adicionales en las cuales nosotros podemos ir revisando a nivel mundial, luego a nivel local y lógicamente lo que más nos interesa es en nuestra profesión, en base a nuestro perfil profesional, en base al campo ocupacional y en base a qué universidades en el mundo yo me puedo irme a especializar. Es decir, un poquito por allá le voy a ir llevando esta materia de realidad nacional. ¿Cuánto me pagan? ¿Dónde me pagan? En qué puedo desempeñarme? ¿Dónde necesitan mi profesión? ¿Dónde necesitan? ¿Qué país necesita? ¿Qué ciudad necesita? Es decir, esas partecitas que son claves. Entonces, denme un ratito, les voy a tomar lista y con esto terminamos, ¿no? A ver. Tengan la bondad, atención a la lista. Lenin. Presente. Ok, Lenin. Marcelo. Presente, Inge. Muy bien. Espérenme un ratito, de una vez ya les voy poniendo en un punto. Priscila. Presente. Hola. John. Presente, Inge. Buenas tardes. Hola, David. Buenas tardes o buenas noches. Ludwig. Presente, Inge. Hola, Ludwig. Eric. Presente. Hola, Eric. Diego. Presente, Inge. Hola, Diego. Andrés. Presente, Inge. Andrés García. Si no me equivoco, era un actor. Alain Jacome. Presente, Inge. Ah, Joao. Muy bien, Joao. Giancarlo. Presente, ingeniero. Ok. Javier Jiménez. Presente, Inge. Hola, Javier. Luis López. Hola, Steven. Paulo Martínez. Presente, Inge. Buenas noches. Hola, Paulo. Buenas noches. Brian Martínez. Presente, Inge. Buenas noches. Hola, Brian. Mateo Martínez. Buenas noches, Inge. Presente. Hola, Mateo. Anthony. Buenas noches, Inge. Presente. Hola, Anthony. Daniel Montero. Buenas noches, Inge. Presente. Hola, Dani. Noelia Núñez. Buenas noches, dije presente. Hola, Noelia. Marcelo Pérez. Presente, ingeniero. Buenas noches. Hola, Marcelo. Dayana. Presente, dije buenas noches. Hola, Dayana. Ricardo Supe. Presente, ingeniero. Buenas noches. Hola. Jessica. Presente, ingeniero, buenas tardes. Hola, Jessie. Santi. Presente, Inge. Buenas noches. Hola, Santi. Nadie más, ¿no? ¿Están todos? ¿No han faltado? Eso me agrada, que no hayan faltado. Entonces, aquí tenemos 10 de noviembre. Guardamos. Ahora, chicos, con ustedes también tengo el asunto de, déjenme revisar. Con ustedes tengo la tutoría, déjenme ver, la tutoría grupal, si no me equivoco. Con ustedes tengo la tutoría grupal, espérenme un ratito, revisar. Sí, la tutoría de curso. Y esto ha sido el día martes de 6 de la tarde a 7 de la noche. Les propongo algo. Primero, yo les voy a pasar aquí también esa guía. Hay una guía
que nos pasaron para esa tutoría de curso sobre todos los temas que se van a tratar. Me gustaría explicarles la parte de la honestidad. Me gustaría explicarles y darles unos videos sobre la autoestima. Y me gustaría explicarles, a pesar de que no soy experto, pero me gustaría hacer el trabajo con ustedes sobre el asunto de que ustedes, la prevención sexual y del aborto y de todo el asunto de no tener hijos. Me gustaría revisar esos 3 temas en particular, para lo cual, si ustedes están de acuerdo, alzan la mano y nos ponemos de acuerdo en una clasecita para explicarles eso, ¿sí? Y darles algunos consejos sobre responsabilidad, sobre valores y qué es lo que uno tiene que hacer en la vida para que a uno le vaya bien. Segundo, si no, yo puedo estar todos los días martes y les espero a ustedes en las clases para irles explicando o dando lectura a los otros temas, que para mí realmente ya eso es una repetición de todos esos temas que vienen dando, entonces no me parece tan agradable. Alcen la mano, a ver Priscila, dígame. Inge, disculpa una pregunta. ¿Estas tutorías son obligatorias? Es que yo ya tengo otras tutorías porque yo soy de 3er nivel los viernes y no sé si también tengo que asistir obligatoriamente a esto. A ver, legalmente no es obligación, ¿sí? No es obligación. Por eso es que yo también les pongo a ustedes en esta situación. Se debe, dentro del sistema integrado, ustedes deben validar para que ustedes digan, ¿sabe qué? Sí, se validó y no haya ningún problema. Pero legalmente no es obligación. Segundo, puede faltar y no es ningún problema en esa situación. Pero yo en base a lo que, para que no se perjudiquen ustedes o para no tener ningún inconveniente, lo que quiero es solo darles unas 3 clases sobre autoestima, que para mí es importante que ustedes tengan esa autoestima, las personas que deseen. La parte de sexualidad, que sería bueno que ustedes conozcan bien el aspecto para no tener hijos, para respetar su cuerpo, esas situaciones, y algún otro tema en particular sobre valores, especialmente sobre la honestidad, sobre la responsabilidad, sobre la confianza, y cuánto usted gana teniendo ese tipo de valores, gana en la vida, gana en su hogar, gana con sus amigos, gana en su trabajo, etcétera. ¿Sí? Hay esa situación. Por eso es que yo quiero pasarles solo les paso el archivo para que usted lea. Lo que sí me gustaría, como yo soy tutor de curso, si es que tienen adicional a estos temas, si tienen algún inconveniente con algún profesor o alguna situación, pues me pueden escribir y yo de alguna manera puedo ser el puente para hablar con el coordinador o con el profesor y para que no se llegue a mayores, es decir, que se logre solventar. En el caso de que haya algún problema, ¿no? No con otro ánimo, ¿no? No con el ánimo de dañar a nadie, ni tampoco en siempre con el aspecto de respeto hacia ustedes y hacia nosotros, y nosotros hacia ustedes, ¿sí? Eso siempre. ¿Están de acuerdo con eso? En tener 1 o 2 clases sobre estos temas y luego ustedes validar al final del primer parcial, ustedes puedan validar esa situación del sistema de tutorías de curso y que no se hagan ustedes ningún inconveniente. Díganme. Hacen la mano los que desean. De esa manera. Ok, Vladimir, Noelia, Andrés, Diego, Anthony, Brian. Listo, a ver, déjenme ver quién falta. Brian Martínez, Daniel Montero,
Listo. Entonces, están todos. Ricardo Supe, falta. Si es que las personas que no han alzado la mano, no tengo ningún problema. Dije, yo soy de un curso superior, por eso no alzo la mano. Ya. Ok. Dayana. ¿Sí? Priscila. Ya. Listo. Porque si no, la persona que no alza vendría a recibir conmigo los días martes. Ok, entonces, a ver, algo más que me hace falta, anótese en mi número, no sé si es que tienen, ya les pasé mi número de celular. Aquí está mi número, ¿no? 0987-600-788. Cuando necesiten, cuando tengan algún problema, cuando hay alguna situación y yo pueda ayudarles, no es ningún problema. Me escriben al chat, se identifican que son de sexto, el nombre tal, de software, en diversidad, le hacen estabilidad emocional y actitud, autoestima, esto es lo que me interesa darles un poquito, manejo de emociones, prevención de adicciones, siempre es mejor estar sano que estar con adicciones a algo, ¿no? Educación sexual, como les dije, no soy experto, pero sí podemos ver algunos métodos anticonceptivos, algunas infecciones de transmisión sexual y les puedo dar algunas cosas que yo me he equivocado en mi vida y esas situaciones al final es un problema. Cuidando mi salud, la obesidad, siempre manténgase, mientras se mantiene más flaco, si se mantiene flaco, normalmente se le ve más joven. Eso es el asunto, ¿no? Comunicación asertiva. Aquí tienen unos estilos de comunicación, una solución de conflictos y toma de decisiones, todo con la comunicación asertiva. Pero bueno, eso ya vamos a ver. Esto es lo que acá y todo acá abajo, todos estos temas están desarrollados para que ustedes puedan revisar tranquilamente y puedan tener algunas algunas dudas o lo que sea, ustedes pueden revisar en toda esta parte, ¿no? Aquí están todos los artículos del estatuto, que son los cambios de carrera, etcétera. Como para que usted se dé una lectura y tenga bien claro el panorama de cómo está. Listo, chicos. Entonces, ya está todo eso listo. Espero que para el día lunes dígame, please. Disculpa, Inge, justamente le iba a preguntar si es que teníamos que hacer uno para el lunes. Para el lunes lo que tienen que hacer es el ensayo crítico, o si no, hagamos una cosa. El lunes hagan el ensayo crítico y el día de hoy en 8 pasamos las 2 horas con el ensayo crítico. El ensayo crítico sobre el capitalismo y socialismo, pero ya en base a lo que les acabé de dar el ejemplo de los teléfonos. El día lunes, dedíquese a hacer ese ensayo crítico también, ¿sí? Ese ensayo crítico. Y pasamos más bien, de hoy en 8 pasamos las 2 horas revisándonos a todos, porque quiero revisarles a todos para verles las fallas, alguna sugerencia, y si es que han hecho bien, pues felicitarles. Y sí, ya... Perdón, o sea, le volvemos a hacer el ensayo con lo que nos dijo hoy. Y una pregunta, Sí. ¿tenemos chance de hacer como que un poquito más de una página? Porque una página no alcanza todo. Ah, claro, sí, pero fíjense en que al final siempre es un poquito resumen de lo más importante. Así, lo más difícil aquí es que ustedes aprendan a resumir. Y pueden hacerle a un espacio. Ya, Inge, muchísimas gracias. Pero traten de no pasarse en ese asunto. Pero, como les digo, con tal que usted haya hecho, ahorita tiene un punto, ¿sí? Un punto les puse por lo que han venido a clases, por lo que ya me atendieron. Y aquí en adelante se supone que solo de hoy en 8
revisamos este ensayo crítico sobre el capitalismo y socialismo, y solo ahí les voy a decir, ¿sabe qué? Corrija esto, alguna sugerencia que esté haciendo mal. De ahí en adelante, temas que les doy, ustedes investigan y eso ya les califico, y la calificación viene en base a lo que usted ha hecho. Cuánto ha investigado, la forma de redactar, y lógicamente ahí le va a venir buena nota o le va a venir un 0. Y si ya le viene un 0 es porque está mal hecho, porque está mal investigado, está mal estructurado, etc. Y el rato que le cae un 0, inmediatamente se pone a ser ya bien hecho. Esto, chicos. Así que el día de hoy en 8, el lunes, póngase, utilice mi hora para seguir haciendo. ¿Ahí está claro? ¿Preguntas? Inge, muchísimas gracias. Ok, listo, chicos. Cuídense mucho y nos vemos de hoy en 8, ¿no? Gracias, chicos. Hasta luego. Gracias, profe.